Bienvenidos al rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes la novena parte de la nomenclatura inorgánica que tiene que ver con las sales ternarias. En pantalla encontrarán el momento en que vamos hacia la nomenclatura y debajo donde se hace el resumen de este video. Igualmente en la descripción dejo los detalles de cada uno de los temas que abordaremos. Como introducción, recordemos que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. A su vez, la materia está hecha de bloques de construcción muy pequeños que son los átomos. Estos átomos tienen diferentes partículas en ellos, como son los electrones que tienen carga negativa, los protones que tienen carga positiva y los neutrones que no tienen carga. Si nosotros observáramos un átomo, el espacio que ocupa este átomo, en el centro para un átomo de helio tendríamos dos protones y dos neutrones, dos cargas positivas y dos partículas sin carga, al igual que dos electrones con carga negativa que se están moviendo en el volumen del átomo y que sienten atracción por estos protones. Los electrones tienen de característico que no se puede conocer su posición y su velocidad al mismo tiempo y se comportan como partículas y ondas. Por ello es que solo hablamos de una región donde podríamos encontrar a nuestros electrones como una nube de electrones. Así, un átomo puede visualizarse como una nube de electrones que va a ser esta zona de probabilidad para encontrarlos con un núcleo que tiene protones y neutrones. Los átomos son la unidad base de los distintos elementos. Un elemento puede entenderse como los átomos que están hechos del mismo número de protones. El número de protones de un elemento en particular pueden encontrarlo en la tabla periódica si ven su número atómico. Por ejemplo, si yo tuviera átomos de oro que sé que son del mismo elemento, todos estos átomos de oro deberían de tener el mismo número de protones, 79 protones en el caso del oro. Los elementos se representan con símbolos, ya sea una letra mayúscula o una combinación de letra mayúscula y minúscula. En el caso del oro es A mayúscula y U minúscula. Para entender los distintos enlaces que forman los átomos, debemos conocer cómo se acomodan sus electrones en un átomo, es decir, su configuración electrónica. Si yo me centro en los electrones llenándolos por capas de energía, en la primera capa de energía en un átomo, en este caso en específico para el neón, tendría 2 electrones en la primera capa y después tendría 8 electrones para el neón en una segunda capa, donde esta segunda capa está llena con estos 8 electrones. Si quiero hacer más sencilla esta representación de electrones por capa, puedo hacerlo con las estructuras de Lewis. Para simbolizar la parte del núcleo y los dos electrones de la capa interna, simplemente pongo el símbolo del elemento. Para el neón sería Ne y los 8 electrones de la capa llena, los que estuvieron más externos, los pongo como puntos y son estas 8 esferas que están alrededor del neón, ya que la estructura de Lewis va a representar el arreglo de los electrones de valencia, es decir, los de la capa más externa, ya sea de un átomo o una molécula. Al combinarse los átomos forman enlaces químicos, estas fuerzas de atracción duradera, ya sea entre los átomos, iones o moléculas, que da paso a los compuestos químicos. Un compuesto es cuando se unen dos o más átomos de diferentes elementos. Un ejemplo de enlace químico es cuando se forma un enlace iónico. En el enlace iónico nosotros observaríamos, por ejemplo, que el sodio, que solo tiene un electrón de valencia, se lo dona al cloro. Entonces el cloro ahora tiene 8 electrones en su capa de valencia, haciéndolo más estable. Al haber perdido un electrón, el sodio queda positivo. Al haber ganado un electrón, el cloro queda negativo. Entonces, el enlace iónico es cuando un átomo transfiere un electrón o varios electrones a otro átomo. En el caso que se compartan electrones, por ejemplo, entre dos átomos de hidrógeno, veríamos que este par de electrones puede compartirse de manera equitativa para dar paso a un enlace covalente no polar, y si se comparte de forma desigual, hablamos de un enlace covalente polar. Un par de electrones se puede representar como una línea entre los átomos que se están enlazando. Por lo tanto, la idea detrás del enlace covalente es que dos átomos se comparten un par o varios pares de electrones. ¿Qué son las sales neutras ternarias? Es cuando combinamos un metal, un no metal y oxígeno. Entonces, un metal más un no metal más oxígeno da paso a una sal ternaria. Entonces, al hablar de metales, son los que vemos sombreados en color azul. Los no metales están
en este color rojo y el oxígeno tiene esta iluminación naranja para indicar que es una parte importante en nuestras sales neutras ternarias. Entonces ejemplos de esto serían el nitrato de sodio y el sulfato de cobre 2, como se muestran en pantalla, donde vemos que hay 3 elementos para cada sal. En el caso del nitrato de sodio vemos al nitrógeno, al oxígeno y al sodio, y en el caso del sulfato de cobre 2 observamos al cobre, al oxígeno y al azufre. ¿Qué tipo de enlaces forman las sales ternarias? Enlaces iónicos, principalmente entre el anión poliatómico. Un anión poliatómico es una carga negativa que está hecha de varios átomos, y del catión del metal o cationes de los metales. En el caso del nitrato de sodio, observaríamos que el nitrato es este anión poliatómico que está hecho de un nitrógeno y 3 oxígenos, y entre ellos tienen una carga de 1 menos. En el caso del sodio tiene una carga de 1 más, por lo tanto el sodio está balanceando la carga del ion nitrato de este NO3-, formando entre ellos un enlace iónico. ¿Qué estructuras tienen? Tienen estructuras cristalinas, es decir, muy ordenadas, que son características de los enlaces iónicos. En el caso del nitrato sódico encontraremos que la estructura cristalina sería trigonal y romboedral, mientras que para la estructura cristalina del sulfato de cobre 2, este sería triclínica cuando está en su forma pentahidratada, es decir, hay 5 moléculas de agua en su estructura. ¿Cómo se forman las sales ternarias? Como observamos, debe haber transferencia de electrones para que se formen, o el hecho de que haya cargas. Entonces, si nosotros tuviéramos esta vez al nitrato de potasio, donde el nitrato tiene una carga de 1 menos y el potasio de 1 más, el ion potasio estaría neutralizando la carga del ion nitrato y se formaría entonces un enlace iónico entre ellos. Pero llega a haber aniones que tienen cargas, por ejemplo, de 2 menos, como sería el caso del carbonato, que es este carbono que está unido a 3 oxígenos y entre ellos tienen una carga de 2 menos. Para contrarrestar esta carga necesitaríamos 2 iones potasio con una carga de 1 más. Entonces los iones potasio neutralizan la carga del anión carbonato, que es de 2 menos, y se forman enlaces iónicos entre ellos. En el caso de que tuviéramos un fosfato que tiene una carga de 3 menos, necesitaría 3 iones potasio para contrarrestar su carga, y así tuviéramos una carga neutra, una carga total de 0. Si nosotros observamos los números de oxidación para el nitrato y para el potasio, encontraremos que el potasio sería de 1 más, mientras que del nitrato de 1 menos. Si nos fijamos simplemente en el valor, tendríamos que debe haber un potasio por cada nitrato. Es muy importante recordar que el anión se mueve como una unidad, el nitrógeno y los 3 oxígenos se mueven juntos, entonces necesitaríamos un nitrato por cada potasio, así que su fórmula sería KNO3. Las fórmulas químicas nos ayudan a saber qué elementos hay en un compuesto y cuántos átomos de cada elemento hay en el compuesto. En el caso del carbonato de potasio, observamos que debe haber 2 potasios por cada carbonato, y así queda en su fórmula K2, indicando que hay 2 potasios CO3. En el caso del fosfato, observamos que debe haber 3 potasios por cada fosfato, y es lo que nosotros encontraríamos en su fórmula, 3 potasios por cada fosfato. Los aniones poliatómicos se manejan como una sola unidad, entonces siempre hay que tenerlo en cuenta. Iniciaremos con la nomenclatura tradicional en esta ocasión, ya que es bastante conocida. En la nomenclatura tradicional se usan distintos prefijos y sufijos. Cuando hablamos de prefijos son palabras o sílabas que se ponen antes de una palabra base, y los sufijos son terminaciones. Aquí en la nomenclatura tradicional se indican los estados de oxidación de los elementos que nos estemos enfocando. Por ejemplo, de manera general encontraremos que para las sales neutras ternarias sería prefijo más nombre del no metal más sufijo más prefijo más nombre del metal más sufijo. Para comenzar, iniciaremos cuando estamos hablando solamente de la parte de los no metales de las sales neutras ternarias. Entonces, si los números de oxidación del no metal son 1 y 2, necesitamos el prefijo hipo y la terminación ito. Entonces, en el caso del hipoclorito sódico, la parte del no metal es el cloro, entonces el cloro aquí está usando un número de oxidación 1, entonces necesitamos el prefijo hipo y la terminación ito para tener el hipoclorito sódico.
En el caso de abajo, para el hipobromito potásico, el bromo está trabajando con +1, entonces nuevamente prefijo hipo, terminación ito, y así tenemos al hipobromito potásico. En el caso de que estemos usando números de oxidación 3 y 4, necesitamos la terminación ito. En el primer caso, el azufre está usando un número de oxidación 4, entonces necesitamos la terminación ito para tener al sulfito sódico. En el caso del clorito potásico, lo que observamos es que el cloro tiene un número de oxidación de 3, entonces la terminación debe ser ito, por eso es clorito potásico. Si los números de oxidación del no metal son 5 y 6, necesitamos ahora la terminación ato. Entonces aquí, como el azufre para el primer caso está con un número de oxidación de 6, termina en ato, entonces tenemos sulfato sódico, y en el caso del KiO3 tenemos al yodato potásico porque el yodo está utilizando un número de oxidación 5. Y en caso de que haya un número de oxidación 7 para el no metal, necesitamos el prefijo per y la terminación ato. Por eso en el primer caso tenemos al perclorato cálcico y en el de abajo el periodato potásico. En el cloro está usando el número de oxidación 7 y abajo el yodo está usando el número de oxidación 7 también. Ahora enfoquémonos en lo que hemos visto a través de las distintas nomenclaturas y a través de los distintos compuestos inorgánicos para la parte de los metales. Si el metal, recordemos aquí nos estamos enfocando en el metal, tiene un solo número de oxidación, necesitamos la terminación ico. Entonces en el primer caso el sodio tiene solo un número de oxidación igual que el potasio, por eso están terminando como sódico y potásico. En el caso de que el metal tenga dos números de oxidación, el número de oxidación menor necesita el sufijo oso y el mayor necesita el sufijo ico. Entonces abajo estaríamos hablando del sulfito ferroso y del sulfito férrico. En el primer caso el hierro está con un número de oxidación +2 y en el de abajo el número de oxidación +3 para el hierro. Si el metal tiene 3 números de oxidación, entonces necesitamos el prefijo hipo y oso cuando usamos el número de oxidación menor del metal. Al usar el número de oxidación medio del metal, solo la terminación oso, y el número de oxidación mayor del metal sería ico. Por eso tenemos al sulfato hipocromoso, al sulfato cromoso y al sulfato crómico. En el hipocromoso el cromo está con +2, en el cromoso está con +3 y en el crómico está con número de oxidación +6 el cromo. Si el metal tiene 4 números de oxidación, entonces aplicamos las siguientes reglas. Al usar el número de oxidación mínimo de nuestro metal, necesitamos el prefijo hipo y la terminación oso. Después, con el número de oxidación medio menor, sufijo oso. Con el número de oxidación medio menor, sufijo ico. Y si ya se utiliza el número de oxidación máximo, en caso de que tenga 4 números de oxidación nuestro metal, prefijo per y terminación ico. De arriba abajo, el iridio está usando los siguientes números de oxidación: 2, 3, 4 y 6. Entonces en el primer caso estaríamos hablando del perclorato hipoiridioso, después del perclorato iridioso, perclorato irídico y finalmente del perclorato perirídico. Para el caso de la nomenclatura sistemática y de la stock, recordemos que en la sistemática se usan distintos prefijos como mono, di, tri, tetra, que nos está indicando la cantidad de átomos de cada elemento, y en la stock aparece que el número romano es muy distintivo del stock poner el número de oxidación de alguno de los elementos que tengamos en nuestra fórmula. Entonces, en el caso de la sistemática para las sales neutras ternarias, encontraremos que hay que usar un prefijo, después la palabra oxo. Oxo es para referirnos al oxígeno, después el nombre del no metal con la terminación ato, y aquí pondremos, como en la nomenclatura stock, entre paréntesis el número de oxidación específicamente del no metal, después usamos la palabra de y finalmente agregamos el nombre del metal. En la stock nosotros vamos a usar el nombre del anión utilizando la nomenclatura tradicional, después la palabra de y finalmente el nombre del metal y entre paréntesis el número de oxidación de nuestro metal. Entonces la diferencia entre la sistemática y la stock en cuanto a lo que encontraremos entre paréntesis es que en la UPAC está el número de oxidación del no metal y en la stock está el nombre del metal. Está el número de oxidación del metal. Entonces, si nosotros tuviéramos estas fórmulas Na3PO4, hablaríamos del tetraoxofosfato 5 de sodio. Tetraoxo indica 4 oxígenos, fosfato, que el fósforo está unido a los oxígenos, de sodio porque el metal presente es el sodio. Entonces tenemos al tetraoxofosfato 5 de sodio para indicar Na3PO4. En el caso del trioxosulfato 4 de calcio, trioxo indica 3 oxígenos, sulfato
azufre unido a oxígenos de calcio porque el metal presente es el calcio. El número de oxidación que está usando aquí el azufre es 4 y en el caso del tetraoxofosfato el fósforo estaba utilizando un número de oxidación 5 y es lo que ponemos entre paréntesis. Hay una regla más en la nomenclatura sistemática que es cuando hay varios iones que se están combinando con un metal y aquí necesitaríamos antes del prefijo más oxo, etcétera, necesitamos poner otro prefijo que tiene que ser bis, tris, tetraquis, etcétera, para poner ahora entre corchetes la parte que nos menciona al anión de la siguiente manera. Si nosotros hablamos del tris-trioxosulfato 4, estamos indicando que hay 3 aniones que tienen un azufre y 3 oxígenos, que es lo que está entre paréntesis este SO3, y debajo, si nosotros decimos tris-tetraoxosulfato, estamos indicando que hay 3 aniones que tienen azufre y 4 oxígenos. Ponemos dihierro porque hay 2 hierros, entonces en el primer caso es tris-trioxosulfato 4D dihierro. Este número 4 es el número de oxidación para el azufre y en el último ejemplo sería tris-tetraoxosulfato 6 de dihierro, indicando este número 6 en romano que el azufre está con un número de oxidación 6 en esa fórmula. Si nosotros hiciéramos estos ejemplos de la nomenclatura sistemática en stock, encontraríamos que al principio sería fosfato de sodio, fosfato es el nombre del anión para el PO4 3- y sodio porque tenemos este metal, fosfato de sodio simplemente. Después sulfito de calcio, continuamos con el sulfito de hierro 3 y el sulfato de hierro 3. Aquí por eso era importante primero abordar la nomenclatura tradicional, porque la nomenclatura stock usa los nombres de los aniones en esta nomenclatura, y aquí solo agregamos D más el nombre del metal y entre paréntesis está el número de oxidación del metal. En el caso del sulfito de hierro y el sulfato de hierro están usando un número de oxidación para el hierro de 3. ¿Qué características tienen las sales neutras ternarias? Puntos de fusión y ebullición que van de intermedios a altos. Por ejemplo, si nosotros tomáramos al nitrato de sodio, al sulfato de sodio y al fosfato de sodio, encontraremos que sus puntos de fusión varían, pero van en aumento. En el primer caso sería de 308 grados centígrados, después 884 grados centígrados y finalmente a 1583 grados centígrados. El punto de fusión es esta temperatura cuando una sustancia pasa de estado sólido al estado líquido. Y para los puntos de ebullición encontraríamos que el nitrato de sodio se descompone a 380 grados centígrados y que el sulfato de sodio, para que pase de líquido a gas, sería una temperatura de 1429 grados centígrados. Se pueden formar las distintas sales neutras ternarias si nosotros combinamos un ácido y una base. Un ácido podemos recordar que es una sustancia que dona iones hidrógeno, una base es una sustancia que acepta iones hidrógeno. Específicamente sería un oxoácido y el hidróxido. Entonces, las reacciones entre un ácido y una base son conocidas como reacciones de neutralización. Si nosotros combinamos al ácido nítrico con hidróxido de sodio, tendríamos la sal neutra ternaria nitrato de sodio. Si nosotros combinamos ácido sulfúrico con hidróxido de sodio, obtendríamos el sulfato de sodio, y a combinar al ácido fosfórico con el hidróxido de sodio, tendríamos al fosfato de sodio. Hay tendencia de hidratación por parte de estas sales, lo que quiere decir que están incorporando moléculas de agua a su estructura y esto hace que varíen incluso sus puntos de fusión. En general, las sales ternarias neutras son sólidas, la mayoría son solubles en agua, no todas. Por ejemplo, algunos carbonatos son insolubles en agua y algunas presentan colores, y estos colores varias veces es debido a que tienen moléculas de agua que están interactuando con el catión del metal. Por ejemplo, para el sulfato de hierro estamos viendo cómo el hierro está interactuando con 6 moléculas de agua directamente, más otra molécula de agua que interactúa con la parte del anión sulfato. Si nosotros tenemos al heptahidrato, es decir, cuando hay 7 moléculas de agua presentes para el sulfato de hierro, los cristales son verde azules como los que se muestran en pantalla, y si se quitaran todas las moléculas de agua y solo dejáramos al hierro con el sulfato, los cristales que se formarían no tendrían color, serían cristales blancos. Entre las aplicaciones de las sales neutras ternarias encontraríamos que varias de ellas son para pigmentos, o en el caso del sulfato de cobre se pueden usar como herbicida. Entonces las sales neutras ternarias es esta combinación de metal, no metal y oxígeno, sal ternaria, porque está hecha de 3 componentes. ¿Qué tipo de enlace forman estas sales ternarias?
enlace iónico predominante entre el anión poliatómico que encontraremos en una sal neutra ternaria y el catión o los cationes del metal. Las nomenclaturas que hemos estudiado son la sistemática, la stock y la tradicional. La tradicional se distingue por el uso de prefijos y sufijos para indicar el estado de oxidación y la cantidad de estados de oxidación que tiene un metal o un elemento en particular. La sistemática usa prefijos para indicar la cantidad de átomos de cada elemento, y para la nomenclatura stock aparecen estos paréntesis que indican en número romano el estado de oxidación de algún elemento que tengamos dentro de nuestro compuesto. En el caso de la nomenclatura sistemática, para las sales neutras ternarias encontramos el prefijo más oxo más el nombre del no metal más ato para tener esta parte de nuestro anión, y vamos a agregar además entre paréntesis el número de oxidación del no metal. Después continuamos con la palabra de y finalmente el nombre del metal. Además hay otra regla que debe de seguirse y haremos unos ejemplos para ejemplificar lo siguiente. Si nosotros tenemos al oxoclorato 1 de sodio, al decir simplemente oxo indicamos que hay un solo átomo de oxígeno, como se puede ver en la fórmula. Clorato, que está unido el cloro al oxígeno, y de sodio porque es el metal que está presente. Si tenemos al dioxoclorato 3 de sodio, estamos indicando con el di que hay dos oxígenos, dioxo. Clorato nuevamente indica que el cloro está unido a los oxígenos. Este número 3 es el número de oxidación que tiene el cloro, y en el anterior caso era de 1. Al pasar al trioxoclorato 5 de sodio, trioxo, 3 oxígenos, clorato, cloro unido a oxígenos de sodio, y este número de 5 nos indica que el cloro está trabajando con el número de oxidación 5. Y finalmente el tetraoxoclorato 7 de sodio, tetraoxo, nos indica que hay 4 oxígenos. La otra regla que existe es cuando hay más de un solo anión combinado con el catión o los cationes del metal. Entonces aquí necesitamos usar un prefijo que tiene que ver con bis, tris, tetraquis antes de la parte que nos da el nombre del anión. Entonces si yo digo tris trioxosulfato 4 de dihierro, lo que estoy indicando es que hay 3, por este tris, hay 3 trioxosulfatos, es decir, un anión que tiene 3 oxígenos unidos a azufre. Entonces tris-trioxosulfato 4 de dihierro es lo que representa la fórmula de la izquierda, donde dihierro indica que hay 2 hierros. Si nosotros tuviéramos una fórmula como la de abajo, hay 3 aniones donde un azufre está unido a 4 oxígenos. Para ello nosotros decimos tris-tetraoxosulfato 6 de dihierro. Este número 6 indica que se usa un número de oxidación 6 para el azufre. Ahora, para la nomenclatura stock necesitamos ver primero la nomenclatura tradicional. Cuando nosotros para el metal tenemos 1, 2, 3, 4 o 5 números de oxidación, tienen distintos prefijos y sufijos para indicar estos números de oxidación del metal. En el caso de la parte del anión poliatómico necesitamos el no metal, y aquí depende de qué números tiene el no metal. Si tiene 1 y 2 necesitamos hipo e ito. Prefijo hipo, terminación ito. Si tenemos 3 y 4 solo usamos la terminación ito, 5 y 6 la terminación ato, y 7 el prefijo per y la terminación ato. Entonces, si nosotros hablamos del primer caso, donde el cloro está usando un número de oxidación 1, necesitamos el prefijo hipo y la terminación ito para el cloro, por eso tenemos hipoclorito. Y sódico, porque el sodio solo tiene un número de oxidación, entonces termina en ico, el nombre del metal. Así finalmente tenemos hipoclorito sódico. Cuando el cloro tiene un número de oxidación más 3 necesitamos la terminación ito, por eso clorito. Para este compuesto sería clorito sódico, después clorato sódico porque el cloro tiene un número de oxidación 5, termina en ato, por eso es clorato sódico. Y finalmente cuando el cloro está usando su número de oxidación 7, hablamos del perclorato, y como está unido al sodio, sódico, perclorato sódico. En el caso del hierro, como aquí el hierro está usando un número de oxidación más 3 y el hierro solo tiene 2 números de oxidación, tiene que terminar en ico, por eso aparece la palabra férrico. Y al tener al azufre con el número de oxidación 4, cuando es SO3, hablamos del sulfito con terminación ito, entonces es sulfito férrico. Y en el siguiente, donde es SO4 el anión, hablamos del sulfato férrico porque el azufre tiene un número de oxidación más 6, entonces termina en ato.
Regresando a la nomenclatura stock, como necesita el nombre del anión en la nomenclatura tradicional, después la palabra D más el nombre del metal más entre paréntesis el número de oxidación del metal, tendríamos lo siguiente. El primer caso sería hipoclorito de sodio. Como el sodio solo tiene un número de oxidación, no se pone en paréntesis, entonces queda de esa manera. Después clorito de sodio, clorato de sodio y perclorato de sodio. Si observan, hay una relación muy directa entre la nomenclatura stock y la tradicional. ¿Dónde es que cambian? Por ejemplo, para el hierro. Aquí nosotros tendríamos que poner de hierro y entre paréntesis el número de oxidación que usó el hierro. En el primer caso y en el de abajo está usando 3, entonces entre paréntesis con el número romano ponemos 3. Tendríamos al sulfito de hierro 3 y debajo al sulfato de hierro 3. Esto sería todo para nombrar a las sales ternarias. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Gracias por visitar el rincón de Paracelso. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.